Adelante, maestro. Mi nombre es José Fernando Cabo Alvarado, soy el maestro de historia, tengo 39 años de servicio, doble turno, soy maestro de primaria y secundaria y además soy economista por la UNAM. ¿Qué queda, historia de México o universal o ambas? Las dos, pero ahorita estoy dando historia universal. Bien, mire, yo he seguido muy de cerca sus declaraciones de usted y del subsecretario acerca de la mal llamada reforma educativa y también de los medios de comunicación que han estado desprestigiando el trabajo del magisterio. No sé qué campaña tienen, con qué intención, pero obviamente han denostado demasiado a los maestros y nos han desprestigiado, que nos han quitado autoridad ante la sociedad. Pero aquí el problema, el punto es en cuanto a la reforma educativa. A nosotros nos preocupa que nos digan que nos van a evaluar, no tanto porque tengamos miedo a ser evaluados, sino porque para recibirnos tuvimos que pasar varias evaluaciones para obtener nuestros títulos, tuvimos que hacer un examen profesional para finalmente ser maestros ante grupo. Y así lo hemos obtenido la mayoría de los que estamos aquí. La otra, los maestros que estamos aquí no hemos hecho ninguna falta de, por ejemplo, puentes, por ejemplo, paros, por ejemplo, negligencia en cuanto a que no cubramos el trabajo escolar. Siempre hemos cumplido y aún así se habla mucho de que nosotros no damos clases, que faltamos mucho a clases, que no estamos bien preparados, etc. Así como yo le estoy diciendo qué grados tenemos de preparación, hay otros compañeros que tienen otros grados, inclusive superiores, porque tienen maestrías, muchos compañeros. Entonces, eso echa abajo esta campaña de desprestigio del magisterio. Ahora, estamos en contra de esta campaña de desprestigio, porque no es que estemos en contra de que se nos evalúe o que nos actualicemos, sino la forma en que se está haciendo o se está manejando. Una reforma educativa empieza por un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico se evalúa, en este caso está hablando del gasto educativo en cuanto al dinero, está hablando de que se van a cubrir más o menos 33,000 escuelas del país. Qué bueno, pero yo les recuerdo que hay 100,000 escuelas en este país, o más. Entonces quiere decir que hay una gran cantidad de maestros, de escuelas, que no están siendo atendidas y no van a ser atendidas. Pero que se haga ese esfuerzo es bueno. La otra, la forma en que nos están haciendo las evaluaciones. Las evaluaciones no son sobre los contenidos del trabajo didáctico pedagógico o el contenido de nuestras materias. Por tal motivo no creemos que esas evaluaciones sean las idóneas para evaluarnos. En ese sentido, creemos que por ahí no es una reforma educativa, sino una reforma laboral, porque nos han quitado nuestros derechos sindicales conquistados históricamente. En ese sentido, creemos que se nos debe tener más respeto, y sí, consultarnos. Y si nos piden que nos sigamos capacitando y evaluando, lo haremos, pero no de una forma punitiva. Porque yo lo recuerdo a usted y a Peña Nieto, nos dijeron que a nadie se le iba a quitar el trabajo y acabo de escuchar que van a tener a más o menos 3,000 maestros que se les va a despedir. Yo creo que es una forma punitiva de no permitir que se haga una verdadera reforma educativa y sí una reforma laboral. Y las personas que me quieren callar, tristemente, están recordando los viejos tiempos del sistema. Maestro, porque la educación está muy mal y no podemos seguir afirmando que las cosas, que aquí no pasa nada. Oiga, nada más le pido, la dejo, pero un favor, maestro, nadie lo está callando, creo que lo hemos escuchado todos con mucho respeto, como siempre, y como yo le pido también que usted lo tenga. Déjeme ir por partes a sus comentarios, que le agradezco mucho, que muchos de ellos obviamente no comparto, y déjeme irle planteando exactamente qué es lo que no comparto. Creo, y lo invito también a que se informe mejor. Yo creo que ahí tiene bastantes. Ahorita le explico por qué creo que hay algunas partes en las que usted no está bien informado sobre en qué consiste la reforma educativa. Déjeme ir por partes. Primero, la reforma educativa sí implica, por supuesto, algunos cambios laborales y administrativos, porque ha implicado un rediseño político de la organización del sistema educativo. Pero es una reforma que es integral en términos de todo lo que se requiere educativamente. Es una reforma que atiende una transformación de las escuelas. Está, y lo invito también a que lea el artículo que publiqué sobre las escuelas al centro, en donde se explica detalladamente en qué consiste este programa, que viene acompañado del programa de escuelas al 100 de infraestructura. Efectivamente, las 33,000 escuelas no son todas,
En educación primaria hay, por ejemplo, 100,000 escuelas. Pero déjeme decirle, y aquí es donde le doy más información, este programa está hecho para poder ayudar a las escuelas que mayor carencia tienen. Y efectivamente cerca de 33,000 escuelas tienen alguna carencia importante. No todas las escuelas del país, y eso también hay que decirlo, tienen carencias de infraestructura. Hay escuelas que no necesitan nada más que tener mantenimiento. Entonces, no, por eso, además de que son muchos recursos, no es un programa que llegue a todas las escuelas, sino que va dirigido a las escuelas que más carencia tienen, como hace un momento lo expliqué. Tercero, la evaluación, número uno, la reforma educativa parte de un diagnóstico. Se hizo un diagnóstico para poder hacer un planteamiento sobre la reforma educativa. En ese aspecto, decirle que no se están violando ningunos derechos laborales de nadie. La reforma fue aprobada por el constituyente permanente y además ha sido plenamente avalada por la Suprema Corte de Justicia. No se violan los derechos de absolutamente nadie. Y donde yo le digo que requiere, o ahí le hago la precisión, cuando nosotros hemos dicho que no se va a correr a ningún maestro, tiene que ver, porque eso fueron muchos de los rumores que existieron sobre maestros que si no aprobaban el examen o no tenían una calificación aprobatoria en el examen, perderían su trabajo. Y eso no va a suceder ni está sucediendo. Quienes obtuvieron una calificación insuficiente en la evaluación no están perdiendo su empleo, nadie, ni ninguna de sus prestaciones, simplemente tendrán capacitación para repetir el examen este mismo año. Quienes sí han perdido su empleo, porque en eso la ley es muy clara, le invito a que la lea y la conozca, es obligatorio, la ley del servicio profesional docente dice que la evaluación es obligatoria y la sanción o la consecuencia de no presentarse a la evaluación es que se les da de baja, y eso está clarísimo. Y tan es así que por ello no solamente dimos el día de la evaluación, sino que partiendo de que fue la primera vez que se hacía la evaluación, en todo el país se ha dado una segunda fecha para aquellos maestros que no pudieron ir en la primera, la pudieran presentar en la segunda. Y estamos hablando afortunadamente de una minoría. Estos 3,360 maestros son el 2% de quienes fueron convocados a la evaluación. Y con esto cierro y llego a su siguiente tema, en uno en donde sí coincido con usted, no como en otros en donde no comparto su opinión. ¿En qué sí coincido con usted? En que ha sido muy injusto cómo por unos cuantos maestros, que son la minoría, pero que son maestros que no cumplen la ley, que dejan a los niños sin clases, que hacen manifestaciones de manera violenta. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero nadie tiene derecho a dejar a un niño sin clases. Nadie, nadie. La libertad de expresión está garantizada y por eso digo, todo el mundo tiene derecho a marchar, pero nadie tiene derecho, maestro, nadie tiene derecho, nadie, a por una marcha dejar a un niño sin clases. Y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, no hay derecho por encima del derecho a una educación de calidad que hoy tienen gracias al artículo 3º de la Constitución, maestro, que lo invito a que lo conozca, de los niños de este país. Entonces, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, se pueden manifestar sin dejar a los niños sin clases en las tardes. Eso no pasa, maestro. Y por esos cuantos maestros, pero en eso yo coincido con usted, por esos cuantos maestros ha habido, desafortunadamente sí, un cuestionamiento a la inmensa mayoría de los maestros, que son como los que están aquí y a los cuales yo estoy conociendo en mis recorridos por las escuelas y que son maestros que llegan a tiempo, que dan sus clases, que destinan más allá de su jornada laboral de tiempo para planear, para calificar, que muchas veces ayudan poniendo de sus propios recursos para sus clases, para sus materiales educativos y que son grandes maestros. Y en gran medida la evaluación nos lo está demostrando. La evaluación, si algo que demuestra es lo que ahorita usted también platicó, que efectivamente pues muchos de ustedes, los maestros, se han formado bien y hoy lo están demostrando en la evaluación y eso nos da mucho gusto. Únicamente, maestro, únicamente el 15% de los maestros que se presentó a la evaluación tuvo un resultado insuficiente.
Tendrá que llegar el momento en que no haya ninguno con resultado insuficiente. Pero aquí estamos hablando de que el 85% tuvo un resultado suficiente. Y no solo suficiente, más allá de eso, 36% tuvo un resultado suficiente, 40% tuvo un resultado bueno y 8% tuvo un resultado destacado. Que por cierto, quienes estuvieron con un resultado destacado tendrán a partir de la segunda quincena de mayo y retroactivo al 16 de febrero un incremento de 35% sobre su sueldo base, en reconocimiento a esa labor que se tuvo en la evaluación. Y además tendrán acceso preferencial a los créditos que da el ISSSTE, tanto de vivienda como personales. ¿Por qué? Porque es muy importante también reconocer a quienes están demostrando que son maestros de excelencia. Entonces, yo comparto con usted y tenemos que trabajar, y es parte de las visitas que yo hago a las escuelas, precisamente acompañados, y yo agradezco aquí a los compañeros de los medios de comunicación, porque nos están ayudando a transmitir una nueva realidad, una realidad que existía pero que no se demostraba, en donde tenemos maestros, padres de familia que cumplen y que se involucren. Entonces, para concluir, maestro, uno, le agradezco que esté aquí, agradezco que haya planteado sus puntos de vista, de verdad, créame, así lo estoy recorriendo escuela por escuela y me interesa mucho escuchar con mucho respeto. Yo le agradezco también a usted que me haya escuchado con respeto. Es normal que no siempre vamos a estar de acuerdo, es lo que pasa en un país democrático. Usted tiene sus puntos de vista que respeto, mas no todos los comparto, hay algunos que sí, como este en concreto. Y bueno, yo entiendo que usted tampoco comparta necesariamente los míos, pero lo que yo le agradezco, porque esto es bien importante, es que demostremos que nos podemos sentar y dialogar. Y con toda apertura, yo creo que usted vino y pudo decir todo lo que quería, y aquí lo escuchamos con mucho gusto. A sus comentarios, que le agradezco mucho, que muchos de ellos obviamente no comparto, y déjeme irle planteando exactamente qué es lo que no comparto. Creo, y lo invito también a que se informe mejor, yo creo que ahí tiene bastantes, ahorita le explico por qué creo que hay algunas partes en las que usted no está bien informado sobre en qué consiste la reforma educativa. Déjeme ir por partes. Primero, la reforma educativa sí implica, por supuesto, algunos cambios laborales y administrativos, porque ha implicado un rediseño político de la organización del sistema educativo. Pero es una reforma que es integral en términos de todo lo que se requiere educativamente. Es una reforma que atiende una transformación de las escuelas. Está, y lo invito también a que lea el artículo que publiqué sobre las escuelas al centro, en donde se explica detalladamente en qué consiste este programa, que viene acompañado del programa de escuelas al 100 de infraestructura. Efectivamente, las 33,000 escuelas no son todas. En educación primaria hay, por ejemplo, 100,000 escuelas. Pero déjeme decirle, y aquí es donde le doy más información, este programa está hecho para poder ayudar a las escuelas que mayor carencia tienen. Y efectivamente, cerca de 33,000 escuelas tienen alguna carencia importante. No todas las escuelas del país, y eso también hay que decirlo, tienen carencias de infraestructura. Hay escuelas que no necesitan nada más que tener mantenimiento. Entonces, no, por eso, además de que son muchos recursos, no es un programa que llegue a todas las escuelas, sino que va dirigido a las escuelas que más carencia tienen, como hace un momento lo expliqué. Tercero, la evaluación, número uno, Adelante, maestro. Mi nombre es José Fernando Cabo Alvarado, soy el maestro de historia, tengo 39 años de servicio, doble turno, soy maestro de primaria y secundaria y además soy economista por la UNAM. ¿Qué de historia de México o universal o ambas? Las dos, pero ahorita estoy dando historia universal. Bien, mire, yo he seguido muy de cerca sus declaraciones de usted y del subsecretario acerca de la mal llamada reforma educativa. Y también de los medios de comunicación que han estado desprestigiando el trabajo del magisterio. No sé qué campaña tienen, con qué intención, pero obviamente han denostado demasiado a los maestros y nos han desprestigiado, que nos han quitado autoridad ante la sociedad. Pero aquí el problema, el punto es en cuanto a la reforma educativa.
A nosotros nos preocupa que nos digan que nos van a evaluar, no tanto porque tengamos miedo a ser evaluados, sino porque para recibirnos tuvimos que pasar varias evaluaciones para obtener nuestros títulos, tuvimos que hacer un examen profesional para finalmente ser maestros ante grupo. Y así lo hemos obtenido la mayoría de los que estamos aquí. La otra, los maestros que estamos aquí no hemos hecho ninguna falta de, por ejemplo, puentes, por ejemplo, paros, por ejemplo, negligencia en cuanto a que no cubramos el trabajo escolar. Siempre hemos cumplido y aún así se habla mucho de que nosotros no damos clases, que faltamos mucho a clases, que no estamos bien preparados, etc. Así como yo le estoy diciendo qué grados tenemos de preparación, hay otros compañeros que tienen otros grados, inclusive superiores, porque tienen maestrías, muchos compañeros. Entonces, eso echa abajo esta campaña de desprestigio del magisterio. Ahora, estamos en contra de esta campaña de desprestigio, porque no es que estemos en contra de que se nos evalúe o que nos actualicemos, sino la forma en que se está haciendo o se está manejando. Una reforma educativa parte de un diagnóstico. Se hizo un diagnóstico para poder hacer un planteamiento sobre la reforma educativa. En ese aspecto, decirle que no se están violando ningunos derechos laborales de nadie. La reforma fue aprobada por el constituyente permanente y además ha sido plenamente avalada por la Suprema Corte de Justicia. No se violan los derechos de absolutamente nadie. Y donde yo le digo que requiere, o ahí le hago la precisión, cuando nosotros hemos dicho que no se va a correr a ningún maestro, tiene que ver, porque eso fueron muchos de los rumores que existieron sobre maestros que si no aprobaban el examen o no tenían una calificación aprobatoria en el examen, perderían su trabajo. Y eso no va a suceder ni está sucediendo. Quienes obtuvieron una calificación insuficiente en la evaluación no están perdiendo su empleo, nadie, ni ninguna de sus prestaciones, simplemente tendrán capacitación para repetir el examen este mismo año. Quienes sí han perdido su empleo, porque en eso la ley es muy clara, le invito a que la lea y la conozca, es obligatorio, la ley del servicio profesional docente dice que la evaluación es obligatoria y la sanción o la consecuencia de no presentarse a la evaluación es que se les da de baja, y eso está clarísimo. Y tan es así que por ello no solamente dimos el día de la evaluación, sino que partiendo de que fue la primera vez que se hacía la evaluación, en todo el país se ha dado una segunda fecha para aquellos maestros que no pudieron ir en la primera, la pudieran presentar en la segunda. Y estamos hablando afortunadamente de una minoría. Estos 3.360 maestros son el 2% de quienes fueron convocados a la evaluación. Y con esto cierro y llego a su siguiente tema, en uno en donde sí coincido con usted, no como en otros en donde no comparto su opinión. ¿En qué sí coincido con usted? En que ha sido muy injusto cómo por unos cuantos maestros, que son la minoría, pero que son maestros que no cumplen la ley, que dejan a los niños sin clases, que hacen manifestaciones de manera violenta. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero nadie tiene derecho a dejar a un niño sin clases. Nadie, nadie. La libertad de expresión está garantizada y por eso digo, todo el mundo tiene derecho a marchar, pero nadie tiene derecho, maestro, nadie tiene derecho, nadie, a por una marcha dejar a un niño sin clases. Y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, no hay derecho por encima del derecho a una educación de calidad que hoy tienen gracias al artículo 3 de la Constitución, maestro, que lo invito a que lo conozca, de los niños de este país. Entonces, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, se pueden manifestar sin dejar a los niños sin clases en las tardes. Eso no pasa, maestro. Y por esos cuantos maestros, pero en eso yo coincido con usted, por esos cuantos maestros ha habido, desafortunadamente sí, un cuestionamiento a la inmensa mayoría de los maestros, que son como los que están aquí y a los cuales yo estoy conociendo en mis recorridos por las escuelas y que son maestros que llegan a tiempo, que dan sus clases, que destinan más allá de su jornada laboral de tiempo para planear, para calificar, que muchas veces ayudan poniendo de sus propios recursos para sus clases, para sus materiales educativos y que son grandes maestros. Y en gran medida la evaluación nos lo está demostrando. La evaluación
si algo que demuestra es lo que ahorita usted también platicó, que efectivamente empieza por un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico se evalúa, en este caso está hablando del gasto educativo en cuanto al dinero, está hablando de que se van a cubrir más o menos 33,000 escuelas del país. Qué bueno, pero yo les recuerdo que hay 100,000 escuelas en este país, o más. Entonces quiere decir que hay una gran cantidad de maestros, de escuelas, que no están siendo atendidas y no van a ser atendidas. Pero que se haga ese esfuerzo es bueno. La otra, la forma en que nos están haciendo las evaluaciones. Las evaluaciones no son sobre los contenidos del trabajo didáctico pedagógico o el contenido de nuestras materias. Por tal motivo no creemos que esas evaluaciones sean las idóneas para evaluarnos. En ese sentido, creemos que por ahí no es una reforma educativa, sino una reforma laboral, porque nos han quitado nuestros derechos sindicales conquistados históricamente. En ese sentido, creemos que se nos debe tener más respeto, y sí, consultarnos. Y si nos piden que nos sigamos capacitando y evaluando, lo haremos, pero no de una forma punitiva. Porque yo lo recuerdo a usted y a Peña Nieto, nos dijeron que a nadie se le iba a quitar el trabajo, y acabo de escuchar que van a tener a más o menos 3,000 maestros que se les va a despedir. Yo creo que es una forma punitiva de no permitir que se haga una verdadera reforma educativa y sí una reforma laboral. Y las personas que me quieren callar, tristemente, están recordando los viejos tiempos maestro, del sistema. Maestro, porque la educación está muy mal y maestro, no podemos seguir afirmando que las cosas, que aquí no pasa nada. Oiga, nada más y le bueno, pido, ahí se la dejo, pero un favor, maestro, nadie lo está callando, creo que lo hemos escuchado todos con mucho respeto, como siempre, y como yo le pido también que usted lo tenga. Déjeme ir por partes.